Bien, continuando, hoy veremos lo que son los fenómenos físicos y químicos y cuál es la diferencia entre estos fundamentalmente, ¿no? Y cómo nosotros podemos distinguirlos. De alguna manera, en su momento les indicaba que el fenómeno físico generalmente es visible a nuestra vista y el fenómeno químico no. Como vemos acá, son transformaciones transitorias donde las sustancias que intervienen se encuentran antes y después del fenómeno, es decir, que nosotros las podemos distinguir o podemos ver qué elementos o compuestos han sido parte de este fenómeno físico. Habíamos puesto el ejemplo del agua, ¿no es cierto? Que el agua de alguna manera pasa de un estado sólido, líquido a gas. Acá podemos ver la fundación de un metal que de alguna forma, si bien digamos está sufriendo un cambio de estar en estado sólido a un estado líquido, y nuevamente volver al estado sólido para darle ciertas características o forma a lo que es este metal, ¿no? La fundición podríamos suponer que tal vez es hierro o oro, ¿no? Indiferente, pero como nosotros vemos ahí en la figura o en el diagrama, es visible para nuestra vista, ¿no es cierto? O sea, podemos distinguir el cambio que está sufriendo esta materia, este elemento, este compuesto como observamos. Y eso es lo que nos distingue del fenómeno químico. En el fenómeno químico, en su momento les decía, esto es poco probable, ya que esto ya se eleva a un nivel micro, como vamos a ver más adelante en cuanto a división. Les decía la fusión del hielo, ¿no? De alguna manera de pasar de sólido a líquido es un fenómeno físico. De pasar de líquido a vapor es un fenómeno físico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos aspectos, la sublimación de cualquier líquido, de la naftalina, del benceno, etcétera, también lo es. Sí, también lo es. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando nos preguntan alguna de en el examen de alguna de estos conceptos, tenemos que darnos cuenta a que si nosotros en la naturaleza podemos verlo. Como vemos acá, se recalca que no existe una alteración profunda en la estructura molecular del elemento del compuesto y de alguna forma podemos volver a las condiciones iniciales. Eso es lo que nos dice cuando es reversible. Nos dice y es reversible, ¿no? O sea que podemos volver de la condición final a la inicial. ¿Estamos de acuerdo? Fundamentalmente para que nosotros tomemos en cuenta lo que es un fenómeno físico. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de fenómeno químico, es prácticamente todo lo contrario, porque cuando hablamos de un fenómeno químico, lo que estamos viendo es que la estructura del compuesto o elemento o de la sustancia sufre un cambio profundo en todas sus propiedades. Es decir, que nosotros de alguna manera, para nuestra vista, ese aspecto no es visible, ¿sí? Vamos a poder observar tal vez que de un producto, de un elemento o compuesto, se ha formado un nuevo producto, claro que sí, pero no podemos ver las características en las cuales ha sido formada, ¿no? Estamos hablando molecularmente, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre un fenómeno físico y un fenómeno químico. En el físico, por ejemplo, los cambios de alguna manera que presentan las sustancias en donde no se modifica su estructura interna, lo podemos también relacionar con este concepto, o sea, la estructura interna, ¿no es cierto?, de las sustancias, ¿sí?, no se modifican. ¿Estamos de acuerdo? Eso en cuanto a fenómeno físico. En cambio, en el fenómeno químico, como les había mencionado, las transformaciones ya son permanentes. Es poco probable la reversibilidad, ¿no? Donde una o varias sustancias desaparecen y una o varias sustancias nuevas se forman. En cambio, en el fenómeno físico no se forman de alguna manera, ¿sí? Es como decir, probablemente simplemente cambien de estado. Pero es un poco algo simple de decirlo, pero no es tanto así. Un fenómeno químico, por ejemplo, es la combustión, ¿sí? La combustión, como vemos acá, se está quemando, ¿no?, algunas partes de leña, o, ¿no es cierto?, papel, etcétera. Aquí, por ejemplo, también podemos ver que
un fenómeno químico es la iluminación, ¿sí? Esto debido a que las moléculas o el entorno de lo que es los electrones dentro de lo que es la iluminación sufren ciertos cambios para poder generarnos luz o energía, no sé cómo se pueda ver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de alguna forma el fenómeno químico ya no es tan visible a nuestros ojos. La transformación que se puede dar. La corrosión de una calamina es un fenómeno químico. Quemar un trozo de madera, como vemos, es un fenómeno químico. La digestión de los alimentos es un fenómeno químico. La fotosíntesis es un fenómeno químico. Y obviamente, de alguna forma, existen otros nosotros que no podemos tal vez simplemente en la naturaleza ver el cambio estructural de la molécula dentro de lo que es la sustancia. Ahí nosotros podemos decir que efectivamente no es cierto, un fenómeno físico, más al contrario es un fenómeno químico. Existe una alteración en su estructura íntima o molecular y no es reversible, como les había mencionado. Podemos relacionar con un último concepto, que son cambios que presentan las sustancias en las que se modifica su estructura interna. ¿Ok? Fundamentalmente. Espero que esto esté más claro para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. ¿Ok?